Estaba allí, parada frente al fregadero de la cocina, con las manos temblorosas, sujetando un plato jabonoso, cuando las palabras de Leo cortaron el aire como un cuchillo afilado. Usted lavará los platos, ¿verdad? Porque si no, puede buscar otro lugar para dormir. Aquí no es un hotel. La sonrisa cínica que acompañó a esa frase fue la gota que colmó el vaso de una vida entera de humillaciones silenciosas. A los 62 años, finalmente entendí que había llegado el momento de elegir entre mi dignidad y un techo sobre mi cabeza. Y por primera vez en décadas, escogí la dignidad. Pero para entender cómo llegué a este momento de revelación, necesito retroceder en el tiempo, cuando aún era una joven soñadora de 20 años, casada con el amor de mi vida, construyendo ladrillo a ladrillo la casa donde crié a mi hija Patricia. Era una época en que cada sacrificio tenía un propósito, cada renuncia tenía un sentido. Mi esposo, Juan, trabajaba como albañil, y yo hacía limpiezas en casas de familia para complementar nuestros ingresos. Nuestros dedos estaban siempre sucios de cemento o detergente, pero nuestros corazones estaban limpios de remordimientos. Recuerdo vívidamente el día en que descubrí que estaba embarazada. Juan me levantó en brazos y me hizo girar por la sala vacía de nuestra casa aún en construcción, prometiéndome que nuestra hija tendría todo lo que nosotros no tuvimos: estudios, oportunidades, una vida mejor. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Trabajamos el doble, ahorramos cada centavo, soñamos despiertos con el futuro brillante de Patricia. Durante 18 años, fui madre, ama de casa, trabajadora, amiga, confidente. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el café de Juan antes de que él se fuera a la obra. Luego despertaba a Patricia, preparaba su desayuno escolar, la llevaba al colegio cuando era pequeña, volvía a casa para hacer las tareas domésticas, salía a trabajar en casas de familia, regresaba para preparar el almuerzo de Juan, recogía a Patricia del colegio, la ayudaba con las tareas, preparaba la cena, organizaba la casa, y solo entonces, cuando todos estaban satisfechos y cómodos, finalmente me permitía descansar. Nunca cuestioné esa rutina, de hecho encontraba en ella un propósito profundo, una sensación de estar construyendo algo más grande que yo misma. Veía el orgullo en el rostro de Juan cuando me presentaba como mi esposa, la mujer más trabajadora del mundo, y sentía mi corazón rebosar de felicidad cuando Patricia sacaba excelentes notas en el colegio, sabiendo que mis sacrificios estaban dando frutos. Los años pasaron como páginas de un libro conocido. Patricia creció, se graduó de la secundaria con las mejores notas de la clase, consiguió una beca para estudiar administración. Lloré de orgullo en su graduación, viendo a mi hija recibir el diploma que representaba todos nuestros sueños realizados. Juan estaba radiante, susurrando en mi oído: lo conseguimos, mi amor. Nuestra hija tendrá una vida mejor que la nuestra. Pero la vida tiene una forma cruel de enseñarnos que no todos los finales son felices como en los cuentos de hadas. Juan descubrió un cáncer de estómago cuando Patricia estaba en el segundo año de la universidad. El diagnóstico llegó como un huracán, devastando todos nuestros planes y sueños. Durante 2 años, luchamos contra la enfermedad. Vendí mis pocas pertenencias de valor, trabajé en 3 casas diferentes por día, pedí préstamos que sabía que me llevarían años pagar, todo para pagar los tratamientos que el sistema de salud pública no cubría. Pasé noches en vela en el hospital, sosteniendo la mano de Juan, mientras él se debilitaba lentamente ante mis ojos. Patricia intentaba ayudar, pero tenía sus estudios, el futuro por delante. No quería que abandonara la universidad por nuestra causa. Así que cargué con el peso sola, como siempre lo había hecho. Juan murió una mañana de martes, sosteniendo mi mano y susurrando que yo era la mujer más valiente que conocía. Me dejó viuda a los 50 años, con deudas que parecían más grandes que montañas, y un corazón roto en 1000 pedazos. Pero aún tenía a Patricia, mi razón de ser, mi mayor logro. Después del funeral, mi hija se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Mamá, voy a dejar la universidad para trabajar y ayudarte». La abracé fuerte y le dije: «Ni lo pienses, tu padre murió soñando en verte graduada. Voy a seguir trabajando,
y tú vas a seguir estudiando. Y eso fue exactamente lo que hice. Trabajé aún más duro en los 2 años siguientes. Me despertaba a las 4 de la mañana, trabajaba en 4 casas diferentes por día, volvía a casa exhausta, pero siempre con una sonrisa para Patricia. Quería que ella se graduara sin preocupaciones, que tuviera la oportunidad de construir la vida que Juan y yo soñamos para ella. Cuando Patricia se graduó, yo estaba en la primera fila de la ceremonia, aplaudiendo hasta que me dolieron las manos. Ella dedicó el diploma a mí y a su padre, y en ese momento sentí que todos los sacrificios habían valido la pena. Mi hija era una mujer graduada, independiente, con un futuro brillante por delante. Pero la realidad es más compleja que nuestros sueños de madre. Patricia consiguió un trabajo en una empresa mediana, y 6 meses después, conoció a Leo. Él era guapo, hablador, aparentemente exitoso. Al principio intentó conquistarme también, me llamaba suegra querida, traía flores cuando venía a cenar a casa, elogiaba mi comida. Yo quería quererle, quería que mi hija fuera feliz, así que ignoré las pequeñas señales que mi intuición me indicaba. El primer indicio fue la forma en que trataba a los camareros cuando salíamos a cenar. Era brusco, impaciente, como si esas personas fueran inferiores a él. Patricia se reía, diciendo que él era así, un poco explosivo, pero con buen corazón. El segundo indicio fue cuando empezó a hacer comentarios sobre nuestra casa, diciendo que era un poco anticuada, que necesitaba una reforma moderna. El tercer indicio fue cuando sugirió que Patricia debería buscar un mejor trabajo, porque una mujer de mi posición social no puede trabajar en cualquier lugar. Pero Patricia estaba enamorada, y yo no quería ser la madre que interfiere en la felicidad de su hija. Cuando decidieron casarse, 2 años después, organicé la fiesta con el poco dinero que tenía, aún pagando las deudas del tratamiento de Juan. Fue una boda bonita, pequeña, pero llena de amor, o al menos eso creía yo. Al principio, la pareja vivió en un piso alquilado, pero cuando Patricia quedó embarazada y perdió el bebé en el 5.º mes de gestación, cayó en una profunda depresión. Fue entonces cuando Leo sugirió que vinieran a vivir conmigo temporalmente, hasta que ella se recuperara. Abrí mi casa sin dudarlo, feliz de poder cuidar de mi hija en un momento tan difícil. Ese temporalmente duró 3 años. Al principio, todo parecía funcionar bien. Leo ayudaba con algunos gastos, Patricia se fue recuperando poco a poco, y yo me sentía útil cuidando de la casa para ellos. Pero gradualmente, las cosas fueron cambiando. Leo comenzó a hacer comentarios sobre cómo debería modernizar mis métodos de limpieza, cómo mi comida era demasiado sencilla para su paladar, cómo debería contribuir más, ya que estaba viviendo gratis en la casa que era, irónicamente, mía. Patricia, aún frágil emocionalmente después de la pérdida del bebé, se dejaba influenciar por los comentarios de su marido. Lentamente, dejé de ser la madre respetada para convertirme en una especie de empleada doméstica no remunerada. Cocinaba, limpiaba, lavaba, planchaba, ordenaba, y además trabajaba fuera para ayudar con los gastos de la casa. Las humillaciones comenzaron sutiles. Leo hacía comentarios graciosos sobre mi edad, sobre mi ropa sencilla, sobre mis hábitos anticuados. Patricia reía junto a él, como si fuera una simple broma inocente, pero cada risa era una puñalada en mi corazón de madre. Luego vinieron las sugerencias. Leo sugería que debería levantarme más temprano para preparar un café digno para ellos. Sugería que debería aprender recetas más sofisticadas, porque a veces traían amigos a cenar. Sugería que debería mantener la casa impecable, porque la casa era su carta de presentación. Gradualmente, fui perdiendo mi espacio en mi propia casa. Mi sillón favorito en la sala fue sustituido por un sofá más moderno que no era cómodo para mí. Mis cuadros fueron quitados de las paredes porque no combinaban con la nueva decoración. Mis libros fueron guardados en una caja en el dormitorio porque ocupaban demasiado espacio en la estantería. Me adaptaba a cada cambio, me encogía un poco más cada día, me hacía más pequeña para no molestar. Después de todo, ellos eran jóvenes, tenían una vida social activa, necesitaban sentirse cómodos en casa. Yo era solo una señora mayor que debería estar agradecida por tener donde vivir. Pero lo que más me dolía era ver a mi hija cambiando ante mis ojos. La niña cariñosa que crié, que siempre me trató con respeto y amor, se estaba convirtiendo en una extraña.
Ella no me defendía cuando Leo hacía sus comentarios malvados. Al contrario, a veces ella misma hacía observaciones que me herían profundamente. Mamá, ¿no podrías esforzarte por arreglarte mejor cuando tenemos visitas? O mamá, siempre has sido un poco terca con esas manías antiguas. O mamá, necesitas entender que los tiempos han cambiado. Intentaba hablar con ella a solas, pero ella siempre eludía el tema o decía que yo estaba siendo dramática, que debería estar feliz de tener una familia que me acogía, como si yo fuera una extraña siendo acogida por caridad, y no la madre que dedicó toda su vida para darle todo lo que yo no tuve. Los meses se arrastraban como años. Me despertaba todos los días sintiendo un peso en el pecho, una tristeza profunda que no podía explicarme ni a mí misma. Había perdido mi lugar en el mundo, mi identidad, mi valor como persona. Era solo una sombra vagando por la casa que yo misma construí, sirviendo a personas que parecían no verme como un ser humano digno de respeto. Y entonces llegó aquella noche fatídica. Había pasado todo el día preparando una cena especial, porque Leo había invitado a algunos compañeros de trabajo. Hice mi mejor pollo asado, patatas doradas, ensalada colorida, hasta un postre casero. La mesa estaba puesta con el juego de vajilla que recibí en mi boda, velas encendidas, todo perfectamente organizado. Durante la cena, fui prácticamente invisible. Serví, recogí platos, traje bebidas, siempre silenciosa para no interrumpir la conversación de los adultos importantes. Los invitados elogiaron la comida, pero se dirigían solo a Patricia y Leo, como si yo fuera solo una empleada contratada para la ocasión. Cuando los invitados se fueron, comencé a recoger los platos sucios. Había una montaña de vajilla para lavar, copas de vino, cubiertos, fuentes, ollas. Mis pies me dolían de tanto estar de pie, mi espalda protestaba, pero sabía que si no lo hacía esa noche, encontraría todo aún más difícil de limpiar al día siguiente. Fue entonces cuando Leo apareció en la cocina con esa sonrisa burlona, y dijo las palabras que cambiaron mi vida para siempre. Usted lavará los platos, ¿verdad? Porque si no, puede buscar otro lugar para dormir. Aquí no es un hotel. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue una ruptura violenta, como el romperse de un cristal. Fue como cuando una vieja presa finalmente cede a la presión del agua lento, inevitable, definitivo. Miré a ese hombre que había recibido en mi familia, que había alimentado en mi mesa, que dormía en mi casa, y sentí una claridad cristalina apoderarse de mi mente. No era rabia lo que sentía, era algo mucho más poderoso, era el despertar de mi dignidad dormida. No, dije, con una voz firme que no reconocí como mía, no voy a lavar los platos hoy. El silencio que siguió fue ensordecedor. Leo me miraba con la boca entreabierta, claramente sorprendido por mi reacción. Patricia bufó desde el sofá, con esa irritación de quien se siente molestada por un problema menor. Ay, mamá, ya va a empezar. Pero yo no respondí. Por primera vez en 3 años, no me justifiqué, no me expliqué, no pedí disculpas. Simplemente caminé hasta mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. Allí, en el silencio de mi pequeño refugio, miré a mi alrededor y vi mi vida resumida en los pocos objetos que aún me pertenecían. La foto de mi boda con Juan, el rosario que mi madre me regaló, algunos libros antiguos, ropa sencilla colgada en el pequeño armario. Eso era todo. 62 años de vida reducidos a media docena de pertenencias amontonadas en un rincón de la casa que yo misma construí. Fue en ese momento que una revelación poderosa se apoderó de mí. Había pasado tanto tiempo sirviendo a los demás que olvidé completamente servirme a mí misma. Había dado tanto amor, que quedé vacía de amor propio. Había cuidado tanto de los demás, que abandoné completamente el cuidado de mí misma. Y si has llegado hasta aquí en mi historia, quizás te estés preguntando cómo alguien puede llegar a este punto de negación de sí misma. Si ese es el caso, no estás sola. Historias como la mía suceden todos los días, en todas las familias, con mujeres que se sacrifican hasta desaparecer completamente. Si quieres seguir más relatos como este, de mujeres que encontraron su fuerza interior en los momentos más difíciles, continúa con nosotros, porque aún hay mucho que aprender sobre el viaje del redescubrimiento personal. Esa noche, no dormí. Permanecí despierta, repensando cada momento de los últimos años, cada humillación que acepté, cada vez que me disminuí para hacer que los demás se sintieran más importantes. Y por primera vez, sentí rabia, una rabia limpia,
justa, necesaria. Rabia de mí misma por haber permitido que llegaran a este punto, pero principalmente rabia de ellos por haberse aprovechado de mi bondad. Cuando salió el sol, ya había tomado la decisión más importante de mi vida adulta. Me levanté, preparé mi café, solo el mío, por primera vez en años, y comencé a hacer mi maleta. Patricia apareció en la puerta de la habitación, con esa cara de quien acaba de despertar, aún sin comprender la gravedad de la situación. ¿Qué está pasando, mamá? Me voy, hija. Creo que ya cumplí mi parte aquí. ¿Cómo así? ¿A dónde vas? A un lugar donde me respeten, donde pueda descansar sin ser tratada como empleada. Vi la desesperación comenzar a apoderarse de su rostro cuando se dio cuenta de que hablaba en serio. Patricia meneó la cabeza, intentando minimizar la situación con una risa nerviosa. Ay, mamá, estás exagerando. Pero ya había pasado la etapa de aceptar que mis sentimientos fueran minimizados o invalidados. Cerré la maleta, tomé mi bolso y caminé hacia la puerta, dejando atrás la casa que construí, la familia que crié, la vida que conocía. Afuera, el mundo parecía más brillante, como si estuviera viendo todo con ojos nuevos. Caminé hasta la parada de autobús sin mirar atrás, llevando solo una maleta pequeña, pero sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. En el banco de la parada, encontré a doña Sebastiana, una señora de unos 70 años que veía ocasionalmente en el mercado, pero con quien nunca había hablado. Ella notó mi maleta, y con la gentileza natural de los tiempos antiguos, me preguntó si iba de viaje. En realidad, me estoy mudando, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí genuinamente. Doña Sebastiana tenía una mirada sabia, de esas personas que entienden la vida sin necesitar muchas explicaciones. Conversamos durante los 20 minutos que esperamos el autobús, y cuando descubrió que no tenía un destino específico, me invitó a tomar café en su casa. Lo que comenzó como un simple gesto de hospitalidad, se transformó en una de las experiencias más transformadoras de mi vida. Doña Sebastiana me presentó a un grupo de mujeres que se reunían semanalmente en un albergue para mujeres mayores que habían pasado por situaciones similares a la mía. Mujeres que fueron echadas de sus propias casas por sus hijos, que fueron maltratadas por sus yernos y nueras, que perdieron su identidad en el camino entre servir a los demás y olvidarse de sí mismas. Allí descubrí que no estaba sola, que mi historia, por más dolorosa que fuera, no era única. Y más importante, descubrí que era posible empezar de nuevo, incluso a los 62 años. El albergue necesitaba a alguien con experiencia en organización doméstica, alguien que supiera cocinar para mucha gente, alguien que entendiera los dolores y necesidades de mujeres que habían perdido su lugar en el mundo. Era como si toda mi experiencia de vida me hubiera preparado para ese momento. Por primera vez en décadas, me sentía valorada por lo que era, no por lo que podía hacer por los demás. Mi experiencia de vida era vista como un tesoro, no como algo anticuado. Mis historias eran escuchadas con respeto, no con impaciencia. Mi trabajo era remunerado justamente, no dado por sentado. Durante las 3 semanas que pasé en el albergue, redescubrí quién era Edna, además de madre, esposa, ama de casa no remunerada. Descubrí que me gustaba leer novelas, que tenía opinión sobre política, que sabía contar historias que hacían reír a las otras mujeres hasta las lágrimas. Descubrí que mi comida era realmente especial, que mi organización hacía diferencia en la vida de las personas, que mi presencia tenía valor propio. Pero la transformación más importante sucedió dentro de mí. Aprendí a decir no, sin sentirme culpable. Aprendí que mi opinión importaba. Aprendí que el amor verdadero no exige que me disminuya, sino que exige que sea la mejor versión de mí misma. Fue entonces que Patricia llamó. Mamá, ¿puedes volver? Al otro lado de la línea, respiré hondo antes de responder. Su voz era diferente, más humilde, sin esa irritación habitual. Solo si me tratan como a una persona, como a una madre, como a una mujer. Lo sé, perdón. No supimos valorarte. Después de una larga pausa, continuó, con la voz entrecortada. Mamá, la casa es un caos. No sé hacer la mitad de las cosas que tú hacías. Leo se queja de todo. Dice que debería saber cocinar y limpiar como tú. Hemos peleado 3 veces esta semana, porque la casa siempre está desordenada, y no hay comida decente. Yo recién ahora entiendo cuánto hacías por nosotros. Era la primera vez en años que oía a mi hija reconocerme como persona, no como una función. Y hay algo más, mamá. Descubrí algunas cosas sobre Leo que, bueno,
Quizás me casé con la persona equivocada. Aparentemente, mientras yo no estaba allí para ser el chivo expiatorio, Leo había mostrado su verdadera cara a Patricia. Sin tener en quién descargar sus frustraciones, empezó a dirigir su agresividad hacia mi hija. Ella descubrió que él había mentido sobre varios aspectos de su vida profesional, que llevaba meses desempleado pero fingía ir a trabajar todos los días, que había contraído deudas en su tarjeta de crédito sin que ella lo supiera. Mamá, te necesito, no solo para cuidar la casa, necesito a mi madre, a la mujer fuerte que me crió, que siempre supo qué hacer. Me perdí en el camino, y ahora no sé cómo volver a ser quien era. En ese momento, podría haber sido vengativa. Podría haber dicho, te lo advertí, o ahora ves cómo es en realidad. Pero la mujer en la que me había convertido en las últimas semanas era mejor que eso. Había aprendido que la verdadera fuerza no viene de la venganza, sino de la capacidad de perdonar sin olvidar las lecciones aprendidas. Vuelvo, hija, pero las cosas serán diferentes ahora. ¿Cómo así? Vuelvo como tu madre, no como empleada. Vuelvo a mi casa, no a la casa de ustedes donde solo soy tolerada. Vuelvo como una mujer que tiene derechos, opiniones y necesidades propias. Aceptar volver fue una de las decisiones más difíciles que tomé, pero sabía que era necesaria, no por ellos, sino por mí. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía vivir en mi propia casa manteniendo mi dignidad intacta. Cuando llegué, encontré la casa exactamente como Patricia la había descrito, un caos total. Montones de platos sucios en el fregadero, ropa por todas partes, polvo en todos los muebles, la nevera vacía. Leo estaba en el sofá, con esa cara de enfurruñado, que no puede aceptar que lo han expuesto en sus mentiras y manipulaciones. Pero la mujer que entró en esa casa no era la misma que había salido 3 semanas antes. Yo era diferente en la postura, en la mirada, en la voz, y ellos lo percibieron inmediatamente. Entonces dije, colocando mi maleta en el suelo y mirando directamente a Leo, necesitamos hablar. Lo que siguió fue la conversación más difícil y más liberadora de mi vida. Establecí reglas claras. Yo haría mi parte en las tareas domésticas, pero ya no sería la única responsable de todo. Cocinaría cuando quisiera cocinar, no por obligación. Ya no aceptaría más comentarios irrespetuosos sobre mi edad, apariencia u opiniones. Y sobre todo, mi casa volvería a ser mi casa, no un lugar donde solo era tolerada. Leo intentó discutir, intentó bromear, intentó intimidarme como lo había hecho antes, pero la mujer que encontró delante ya no era la misma que se encogía ante sus provocaciones. Leo, dije, con una calma que él no esperaba. Tienes 2 opciones, me respetas o buscas otro lugar para vivir, pero ya no vas a faltar el respeto a la dueña de casa en su propia casa. Vi en sus ojos que entendió que algo fundamental había cambiado. La mujer sumisa que él ayudó a crear había muerto, y en su lugar estaba una persona que conocía su propio valor. En los días siguientes, establecí una nueva dinámica en la casa. Me despertaba cuando quería despertarme, no cuando los demás me necesitaban. Hacía mis propias comidas en el horario que me convenía. Volví a ver mis programas favoritos en la televisión del salón. Reorganicé los muebles a mi gusto. Traje mis libros de vuelta a la estantería. Patricia inicialmente intentó volver a los viejos patrones, pidiéndome que hiciera esto o aquello como si fuera mi obligación. Pero ahora tenía una respuesta diferente. Hija, eso es algo que puedes hacer tú sola. Puedo ayudarte si me lo pides con cariño, pero no es mi obligación. Fue difícil para ella adaptarse, pero poco a poco fue entendiendo que una madre respetada es mucho mejor que una madre sumisa. Empezamos a conversar de verdad, como 2 mujeres adultas, sobre sus dificultades en el matrimonio, sobre sus miedos, sobre sus sueños que habían quedado atrás. En cuanto a Leo, resistió durante algunas semanas, probando mis límites, esperando que volviera al antiguo patrón, pero descubrió que la nueva Edna no cedía a chantajes emocionales ni a amenazas veladas. Cuando se dio cuenta de que ya no podía manipularme, y de que Patricia también estaba cambiando por mi influencia, decidió que era hora de buscar nuevos horizontes. No voy a mentir, fue un alivio verlo partir, pero lo más importante no fue su partida, sino la forma en que manejé todo el proceso. Mantuve mi dignidad, establecí límites claros, y no permití que nadie me tratara como menos de lo que valía. Hoy, 6 meses después de aquella noche transformadora, mi vida es completamente diferente. Patricia y yo hemos construido una nueva relación, basada en el respeto mutuo
y el amor verdadero. Ella está enfrentando el proceso de divorcio con valentía, descubriendo su propia fuerza interior. Trabajo medio tiempo en un albergue para mujeres mayores, usando mi experiencia para ayudar a otras mujeres que pasan por situaciones similares a las que yo pasé. Pero el cambio más importante ocurrió dentro de mí. Aprendí que aceptar menos de lo que merezco no es virtud, es autodestrucción. Aprendí que servir a los demás con amor es hermoso, pero sacrificar mi dignidad no es amor, es miedo. Aprendí que una mujer puede empezar de nuevo a cualquier edad, siempre y cuando tenga el coraje de valorarse a sí misma. Cada vez que lavo los platos ahora, es por mi propia elección, no por imposición. Cada comida que preparo es un acto de amor, no de obligación. Cada no que digo es una afirmación de mi dignidad, no un acto de rebeldía. Y descubrí algo fundamental: respetarse a una misma no es egoísmo, es un requisito previo para cualquier relación sana. No puedo dar amor verdadero si primero no me amo a mí misma. No puedo servir a los demás con alegría si me estoy anulando en el proceso. La lección más importante que aprendí es que nunca es demasiado tarde para recuperar nuestra dignidad. No importa cuántos años hayamos perdido menospreciándonos, siempre podemos elegir valorarnos a partir de hoy. Siempre podemos elegir ser tratadas con respeto. Siempre podemos elegir nuestra propia felicidad. Si eres una mujer que se reconoce en mi historia, debes saber que no necesitas aceptar migajas emocionales a cambio de un lugar para existir. Tienes valor propio, independientemente de lo que haces por los demás. Tu opinión importa, tus sentimientos son válidos, tus sueños merecen ser respetados. Y si alguien algún día te dice que puedes buscar otro lugar para dormir, si no haces lo que ellos quieren, recuerda mi historia. Recuerda que a veces la mejor respuesta es precisamente esa: buscar otro lugar, un lugar donde seas tratada con la dignidad que mereces. Porque al final de cuentas, la única persona que puede determinar tu valor eres tú misma. Y cuando finalmente te valoras, el mundo entero percibe la diferencia. Hoy duermo tranquila todas las noches, sabiendo que estoy en mi casa, viviendo mi vida, siendo respetada por mi familia, y principalmente por mí misma. Y eso descubrí, no tiene precio. La dignidad, una vez recuperada, es un tesoro que nadie más puede quitarte. Y ese es el mayor regalo que una mujer puede darse a sí misma: el reconocimiento de su propio valor, independientemente de lo que el mundo diga sobre ella. Esta es mi historia de transformación, de dolor que se convirtió en fuerza, de sumisión que se convirtió en dignidad. Y si te ha tocado el corazón de alguna manera, debes saber que tú también tienes una guerrera dormida dentro de ti, esperando solo el momento adecuado para despertar y reclamar el respeto que siempre has merecido.